La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vamos a hablar acerca de esta epístola que indudablemente no hay ninguna discusión que sea formal o que tenga alguna relevancia o fuerza que nos haga dudar acerca de su autor. Es decir, es una carta indudablemente escrita por el apóstol Pablo. ¿Hacia quién estaba dirigida esta carta? Bien, esta carta como tal estaba dirigida a los habitantes de Galacia. Galacia, recordemos que no es una ciudad, sino como tal es una región que indudablemente abarca varios lugares de Asia Menor. Los autores nos manejan acerca de que es el caso de Antioquía, Iconio, de Listra y Derbe. Y todas estas ciudades que acabo de mencionar propiamente son lo que ahora conocemos como Turquía. Y también se establece que fue escrita en el año 48 después de nuestro Señor Jesucristo. Esta epístola solamente contiene 6 capítulos, dentro de los cuales Pablo comienza con una salutación. Sin embargo, posteriormente, y dado a que los judaizantes de aquella área obviamente ya conocían acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ellos lo que propiamente hacían era tratar de que los cristianos llevaran a cabo las actividades conforme a la ley. Por lo tanto, atacaban la verosimilitud, o en todo caso, que fuese legítimo el apostolado de Pablo. Y así decía, no, Santiago sí es un apostolado legítimo el que tiene, es decir, el que conocemos ya como Jacobo. Y hablaban acerca de Pedro, decían también el apostolado de Pedro es totalmente legítimo, sin embargo, el apostolado de Pablo no lo es. Ellos lo hacían porque Pablo, obviamente, que hablaba acerca de la doctrina de una forma, pues bueno, celosa para con respecto al mero evangelio. Y así tenemos entonces que Pablo, por ello es que comienza esta epístola narrando acerca de su verdadero apostolado. Y él es muy simple en estos argumentos y dice, bueno, yo no tuve contacto antes de llevar a cabo la expresión del evangelio, de hablar de las buenas nuevas de salvación. Yo no tuve relación alguna con los apóstoles primarios, ninguna sola, ni apostolado, y comienza entonces a narrar. El Señor se lo dio, el Señor Jesucristo se lo dio, fue un apostolado indudablemente legítimo totalmente. Habla, obvio, de su llamado divino y también habla acerca de cómo él es que, para dejar en claro este apostolado, cómo es que él ya tuvo contacto con Pedro, puesto que Pedro ya no comía con los gentiles, ya no se juntaba con los gentiles a consecuencia de los de la circuncisión, es decir, porque los de la ley lo atacaban. Y entonces Pablo lo refuta y lo increpa, mejor dicho, y le dice, oye, así no son las cosas. Esto no es por obras, esto simplemente es por fe. El mismo Pedro le reconoce a Pablo como un apóstol. Por lo tanto, aquí podemos ver que en los primeros 2 capítulos el apóstol Pablo es la primera sección en la cual se divide la carta. Después tenemos una segunda sección, y en esta segunda sección, que abarca de los capítulos del 3º a 4º, se establecen argumentos propiamente doctrinales para probar la inferioridad de la ley con relación al Evangelio, ¿sí? Pudiéramos ahondar un poco más en esto, sin embargo, lo que pretendía hacer Pablo solamente era decir, bueno, es que el Evangelio no necesita de ninguna otra cosa, no necesita de ningún tipo de sacrificio, no necesita de ninguna acción o de ninguna obra hecha por ser humano, porque la obra perfecta ya la hizo nuestro Señor Jesucristo. De eso habla propiamente la segunda sección. Ahora, en la tercera sección, que abarca los 2 últimos capítulos, es decir, el 5 y el 6, exhorta para que estas personas que estaban en esta área de Galacia ejercitaran su libertad cristiana y no abusaran de la libertad cristiana del Evangelio, es decir, que nos da el Evangelio.
El Evangelio no nos da permiso alguno para pecar, sino que solamente provee de los medios necesarios para alcanzar la rectitud que nuestro Señor demanda. ¿Sí? Ahora bien, los judaizantes, cabe aclarar, es decir, los maestros que en aquella área estaban, no negaban de ninguna manera que era necesario para obtener la salvación el creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero decían lo siguiente: no, hay que creer en Jesucristo indudablemente, pero eso no basta, ¿eh? Eso no te alcanza para obtener la salvación. Para obtener la salvación debemos mezclar, ¿sí?, lo que es el Evangelio, lo que es el sacrificio hecho por Jesucristo con la ley. Y entonces así sí podemos obtener la salvación plena. Cuestiones que obviamente nosotros sabemos que no son así. Es decir, propiamente decían que había que añadir a la fe la ley, ¿sí? Había que añadir a la fe la ley, cuestión que nosotros sabemos de antemano que no es así. Ahora bien, ¿cuándo fue canonizado este libro? Bueno, este libro, esta carta como tal, desde un periodo muy temprano, puesto que los padres de la iglesia ya mencionaban acerca de su contenido o se referían a ella, así es que no tenemos ninguna duda de que dentro del canon primigenio, es decir, desde los antecedentes de los primeros cánones, esta escritura o esta obra ya formaba parte del canon. A mí me agrada mucho el leer esta epístola en virtud de que Pablo nos menciona acerca de que pues la obra de nuestro Señor Jesucristo no puede ser mejorada por ninguna obra, por ningún hombre. No es por obras, es por la fe que tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Y tan es así que Pablo hace una referencia a Abraham y dice, a ver, cuando Abraham estaba, ¿se requirió de la ley? ¿Tenía ley Abraham en la cual se basara para efecto de cumplir con los estatutos que Dios le mandaba o con las disposiciones que Dios le mandaba? Por supuesto que no. Cuando Abraham estuvo no estaba la ley, y esto solamente él fue justificado como consecuencia de su fe. Ahora que nuestro Señor Jesucristo ha venido aquí, que ha dado a su vida en propiciación de nosotros, que ha subido a la cruz del Calvario, que ha hecho ese sacrificio perfecto, ¿tú quieres todavía perfeccionarlo con la circuncisión? Tú quieres todavía perfeccionarlo no comiendo ciertas cosas, tú quieres perfeccionando haciendo las cosas que establece la ley. De ninguna manera. No es necesario, no es necesario. También recordemos que en esta área, en Galacia, en todas estas ciudades que hemos referido al principio, había una cantidad de libertad, o ellos utilizaban el Evangelio como una exagerada manifestación de libertad, y entonces lo que era la libertad, ellos lo tomaban como un pretexto que era una libertad en Cristo, pero no era así. Era una libertad, y Pablo les dice, esa libertad que ustedes detentan, si la detentan sin control, deben utilizar entonces al Espíritu Santo. Perdón, replanteo. El Espíritu Santo debe estar en ustedes para que esa libertad sea ejercitada de manera adecuada en Cristo, y no permitir entonces que esa libertad se convierta en libertinaje. Luego entonces nosotros podemos ver algo muy importante en esta carta, que de hecho me llamó mucho la atención por parte de los escritores, que hablan acerca de que esta carta es como que la carta magna, la constitución acerca de la libertad espiritual. Fue utilizada esta carta por Martín Lutero y los reformadores en su momento para poderse oponer a todas esas enseñanzas y liturgias que las iglesias o que la Iglesia Católica enseñaba, puesto que se encontraban, como en aquellos tiempos, pretendiendo hacer cuestiones que no eran necesarias y limitar entonces así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Termino solamente diciendo esto: la libertad, sin la libertad que nosotros creemos que está en Cristo, sin la dirección del Espíritu Santo, se degenera al grado de que esto se convierte en libertinaje. Nuestra libertad siempre debe de estar firme, siempre debe de estar fundamentada en el sacrificio de Cristo, pero dirigida por el Espíritu Santo. Es todo.